Podemos pasar entonces al inciso B de nuestro estudio. Dice glorificación de Dios. Y eso está hablando en Juan 15, 8 al 10. Dice así: hoy en día se habla mucho que hay que glorificar a Dios, y por supuesto que hay que hacerlo así, pero ¿qué es lo que realmente glorifica a Dios según las propias palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y allí vamos a volver a Juan 15, ahí donde ya leímos Juan 15. Quiero que nos hallemos nuevamente, hermanos. Juan 15, 8, para ver qué es lo que realmente glorifica a Dios. Y quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Voy a dejarle el versículo allá abajo. En Nueva Traducción Viviente dice así: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Fíjense lo que dice Jesucristo, que nosotros llevamos frutos de justicia. ¿Qué es lo que hacemos cuando llevamos frutos? Demostramos que somos sus verdaderos discípulos. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que si no tenemos frutos, no somos sus discípulos, entonces, hermanos. No somos sus verdaderos discípulos. Sin embargo, acá le está diciendo: cuando llevan mucho fruto, entonces demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Y qué dice? Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso es lo que glorifica al Padre, hermanos. Que nosotros tengamos fruto, que nosotros andemos en el camino de justicia, que nosotros andemos en luz, que nosotros seamos diferentes que el resto de la gente que no está en Cristo. Que se note la diferencia, hermanos. Que seamos santos. Eso es lo que glorifica a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que por cantar fuerte en la iglesia, cantar más fuerte o levantar las manos, yo no estoy diciendo que eso esté mal, hermanos. Pero si no va acompañado de una verdadera vida en Cristo, hermanos, eso no sirve de nada, hermanos. Eso sí sería religiosidad si realmente yo no estoy viviendo la palabra de Dios. Y pienso que por ir a alabarle el domingo, a cantar, que eso es alabarle, que eso es estar en Cristo. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en Isaías? Acá está citando, hermanos, en Isaías 29:13, cuando dice: Dios acusó a su pueblo de honrarlo solamente de labios, pero no de corazón, porque sus obras no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 29:13? El Señor Jesucristo mismo les dijo eso a los fariseos. No en vano profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice, hermanos, no tenemos que pensar que solamente alabarlos con nuestros labios es alabarlos, y nuestro corazón está en otro lado, hermanos. No. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana, hermanos? Vamos a leer ahora. Es un texto muy conocido. Dice, Jesús nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa es la verdadera gloria al Padre, hermanos. Y si una persona que está llevando fruto, una persona que está cambiando de vida, una persona que realmente le ha recibido a Cristo como su Señor, se va a alabarle ese domingo y se va a adorarle a Cristo, eso es verdaderamente adorar a Cristo, hermano, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Nuestra glorificación, nuestra fructificación, perdón, hermanos, nuestra fructificación es lo que glorifica a Dios. Y vamos a irnos allí en el texto de Juan 4:23, cuando Jesucristo le estaba hablando a la mujer samaritana. Y en Juan 4:23 está eso, hermanos. Y le dijo a ella, ¿verdad?, sobre la glorificación. Porque ya una parte le dijo que ustedes dicen que se hay de adorar en este monte
y nosotros decimos en otra parte, ¿verdad? Entonces Jesucristo le responde allí y les dice, ¿verdad? En el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La forma de adorar al Padre es en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que pueden adorar en espíritu y en verdad? ¿Y qué dijo Cristo? Que Dios se glorifica en los frutos. Eso le da mucha gloria al Padre, dice. ¿Y quiénes son entonces los que le pueden adorar en espíritu y en verdad? Y los que están llevando frutos, hermanos. Los que están cambiando. Los que están andando en sus caminos, hermanos. Dios, que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, es glorificado por nuestro fruto abundante. ¿Podemos permanecer inactivos ante la declaración de Jesús? Él quiere una intimidad con nosotros porque nos ama. Su invitación es a permanecer en su amor, un amor semejante al Padre, porque como el Padre lo ha amado, así nos ha amado Él. ¿Cómo permanecer en Cristo? Tal vez asistiendo a todos los cultos de la iglesia o participando en tantas comisiones como se pueda en la iglesia. Esto es, hermanos, como yo siempre les digo, esta es una transcripción del estudio y él se pregunta, ¿qué es lo que es permanecer en Cristo? Es irse todos los domingos a la iglesia, es participar de todas las comisiones. Podríamos hacer muchas preguntas más, dice. Inclusive en el estudio hay otras preguntas también que yo no puse acá. Pero para resumir, ¿verdad? Pero en todos los casos la respuesta sería un rotundo no, dice nuestro estudio. Jesús lo expresa de una manera tan sencilla que muchas veces nuestra mente carnal no alcanza a verlo. Muchas veces nosotros leemos, hermanos, y yo mismo, hermanos, no entendía, hasta hace poco yo no entendía qué es lo que es estar en Cristo. Muchas veces dice en la Biblia, dice, los que están en Cristo Jesús, los que están en mí, los que permanecen en mí. Y como dice acá nuestro estudio, muchas veces nuestra mente es tan carnal que no entendemos lo que Cristo dijo tan claramente. Allá en Juan 15:10, hermano, acá le puse NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Allí en el Evangelio de Juan, hermanos. Les voy a leer nuevamente Juan 15. Y vamos a pasar nuevamente la hora, hermanos. Pero no importa. Pausen el video y después continúen los que quieran, ¿verdad? Yo voy a terminar el estudio, hermanos, en Juan 15:10. Dice así: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Eso es permanecer en Cristo, hermano. Obedecer sus mandamientos. Yo no puedo decir que estoy en Cristo si no estoy obedeciendo sus mandamientos. Y esas son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es permanecer en Cristo. Eso es estar en Cristo. Obedecer sus mandamientos. Permanecer en Cristo es sencillamente obedecer sus mandamientos, dice nuestro estudio. En Juan 8, 31 y 32, dice que cuando Cristo predicó, muchos judíos creyeron en él. Ahí dice claramente en el pasaje. Pero Jesucristo les miró y les dijo: si ustedes son fieles a mis enseñanzas, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice, hermanos. Entonces, no porque ellos hayan creído en él como Mesías, que ya estaba todo, sino que tenían que mantenerse fieles también a sus enseñanzas para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso fue lo que Jesucristo le dijo textualmente, hermanos. Ustedes se van a mirar allí, vamos a ir a mirar Juan 8, 31 y 32. Esto está en Nueva Traducción Viviente, hermanos. 8,
31 y 32. Podemos leer el 30. Dice, entonces muchos de los que le oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está, hermanos. Hay que permanecer fieles a sus enseñanzas. No basta solamente con creer. Es el comienzo creer, pero después hay que permanecer en él, hermanos. Porque todo pámpano que en él no permanece es cortado y echado en el fuego y arden. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1:9, fíjense, hermanos, el evangelio de Juan es tan elocuente y a diferencia de los otros evangelios, Juan explica, y esos capítulos del 13, el 14, el 15, el 16, el 17 son todo lo que Cristo les dijo a ellos en la última cena. Y Juan entendió claramente lo que le estaba diciendo allí. Y acá y Juan entendió perfectamente lo que le dijo Cristo, porque él estaba presente en ese momento. Y en sus cartas, ya sea en la primera carta del apóstol Juan y también en la segunda y en la tercera, él habla de qué es lo que es permanecer en Cristo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si ustedes profundizan, van a ver acá hay muchos pasajes de Juan, de las cartas de Juan. Y él siguió como si fuera que él estaba explicando a la iglesia lo que era permanecer en Cristo, hermanos. Y vamos a ir un poco en la segunda carta de Juan 1:9, pasaje también muy fuerte. Segunda carta de Juan 1:9 dice así: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Esto está en Nueva Traducción Viviente. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Tenemos que permanecer en su enseñanza, hermano. Eso fue lo que él le dijo a sus discípulos. Si vosotros permanecieren fieles a mi enseñanza, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué nos dice acá Juan? Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene relación con Dios. Fíjense cómo dice en la Reina Valera del 60. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes en la doctrina de Jesucristo, hermanos. Perseverar, ya leímos ya lo que significa, hermanos. Allí está en el diccionario la última parte. Permanecer firmes y constantes en una manera de ser y de actuar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo, hermanos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Y fíjense un poco en el versículo 4. Juan le dice así a esta señora, la señora la elegida, le manda la carta y le dice así en el 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso es lo que es estar en Cristo, andar en la verdad. Y Juan le dice así, demasiado contento estaba él porque vio que los hijos de esta señora andaban en la verdad, conforme al mandamiento, o sea, estaban guardando los mandamientos. Por eso Juan se regocijó y por eso le encargó en el 9 que no hay que extraviarse de la enseñanza, hay que perseverar en la doctrina de Cristo hasta el final. En Colosenses 2, 6 y 7 hay una palabra también muy elocuente, hermanos, muy elocuente. Porque hoy en día dice que es recibirle a Cristo nomás. Pero fíjense lo que dice en Colosenses 2, Colosenses 2, 6 y 7. Vamos a ver, hermanos, por favor. Vamos a acelerar un poquitito. Ya
Se nos está alargando mucho nuevamente el video. Yo les pido disculpas, hermanos. Ya sé, ya que estoy pasando nuevamente la hora. Una hora más, pero vamos a tratar de acelerar un poco. Dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, dice hermano. Ahí está escrito, hermanos. No es solamente recibirle, sino que hay que andar en él todo el tiempo, hermanos, hasta el fin. Hay que perseverar, hermanos, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, ellos desde el principio luego ya le enseñaron, los apóstoles que le predicaron a los colosenses, que fue Pablo y Bernabé y Tito, Timoteo y eso. Desde el principio luego ya le enseñaron que hay que recibirle y hay que andar en él también. No es solamente recibirle. Y ahora le están haciendo recordar nomás, porque le está diciendo, así como habéis sido enseñados, o sea, desde el principio luego ya se le enseñó así. Y en primera de Juan 2:6, un texto que ya hemos estudiado en el capítulo pasado, en el estudio pasado, dice, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. El que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. ¿Y como él anduvo, hermano? Obedeciendo los mandamientos de su Padre. Así anduvo Cristo, hermanos. Y el que dice, yo le conozco y no anda en sus mandamientos, el tal es un mentiroso, dice también Juan. ¿Por qué? Porque él se ocupó de aclarar qué es lo que es estar verdaderamente en Cristo y permanecer verdaderamente en Cristo. Vamos a irnos en la carta primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y cuando dice peca acá, se está refiriendo a que practica el pecado. Porque Juan hizo una buena diferencia entre caer en el pecado y practicar el pecado. Entonces acá dice, todo aquel que permanece en él no practica el pecado, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, si yo digo que soy cristiano, pero estoy practicando el pecado, estoy viviendo en mi pecado, entonces no soy de él. Fíjense que esto está muy cerca acá en el 8 cuando dice el que practica el pecado es del diablo. Entonces él se está refiriendo a practicar el pecado, hermano. ¿Mm? El que permanece en él no practica el pecado. Pero el que practica el pecado no le ha visto le ha conocido, perdón, hermano. Porque el que practica el pecado es del diablo, hermanos. Y hay un versículo que saltamos, hermanos. No sé si se dieron cuenta. Hay un versículo que saltamos. Allá en Juan 12, cuando Cristo les dice a sus discípulos, yo no voy a ser el que le voy a juzgar, sino la palabra que yo les hablé, esa es el que le va a juzgar, dice. O sea, en aquel día, hermanos, vamos a ser juzgados por las cosas que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Y ahora estamos estudiando, hermano, que tenemos que permanecer en Él verdaderamente para ser sus discípulos. Y Él dice, ni siquiera yo voy a ser el que le va a juzgar en aquel día, sino la palabra que os he hablado, dice. ¿Por qué? Porque en aquel día se nos va a preguntar, Pablo, vos dijiste que sos cristiano, sí. ¿Y vos anduviste realmente sus mandamientos? ¿Vos cambiaste verdaderamente de vida? ¿Vos naciste nuevamente? Porque de todo eso habló Cristo. Y no solamente eso, sino todo lo que dice la Escritura, hermanos. Por la Escritura vamos a ser juzgados. Eso está escrito, si ustedes se fijan. Acá está, en Juan 12, 47 y 48 está eso, hermanos. Si quieren buscar. Nosotros saltamos eso. Yo me di cuenta, pero ahora que está, es pertinente volver allí, ¿verdad? Juan 12. Porque para eso Él vino a hablarnos. Para eso Él vino a decirnos las cosas.
porque por esa palabra que Él nos habló, nosotros vamos a ser juzgados. Fíjense lo que dice en 12. 46, 47 dice así: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Quién es el que le rechaza a Cristo? El que no recibe sus palabras, hermanos. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero lo que él dijo, hermano. Porque él no ha hablado por su propia cuenta, porque el Padre le dijo lo que tenía que hablar. Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esa palabra que él habló, hermano, por esa palabra vamos a ser juzgados. Y lo que él dijo está escrito y eso no va a cambiar nunca, hermanos. Y por esa palabra vamos a ser juzgados. Y no importa lo que yo diga, ni lo que diga mi pastor de la televisión, ni lo que diga nadie. Si contraria a las palabras y si rechaza la palabra que dijo Jesucristo, eso no está bien, hermanos. ¿Por qué? Porque nos conduce, hermanos. Sabemos que hay dos caminos nomás, la vida o la muerte, hermanos. Si rechazamos la palabra de Jesucristo y no cumplimos la palabra de Jesucristo, si no permanecemos fiel a su palabra, hermano, ella nos juzgará en el día postrero. ¿Y qué dijo Cristo? Que hay que permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Obedecer sus mandamientos. Vamos a volver entonces, hermano, estamos terminando aquí. Hay otros textos, hermanos. Primera de Juan 3:24. Les dejo esto como tarea siempre, que es permanecer en Cristo. Pueden leer todo el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Pueden leer toda la carta de Juan, hermanos. Amor los unos a los otros. Juan 15, 11 y 12. Mucha gente piensa que sometiéndose a Dios, Él va a abusar de nuestra sumisión, por lo que hay que ser reservados en esa consagración. Sin embargo, Cristo nos dice en este discurso que toda la enseñanza que nos ha dado es para poner una no es para poner una carga sobre nosotros, sino para que su gozo esté en nosotros y nuestra alegría sea completa, para que seamos verdaderamente felices. Él estaba diciendo a sus apóstoles que verdaderamente estar en Él es estar en sus mandamientos, para que nosotros podamos ser felices verdaderamente. No es para poner una carga sobre nosotros y que no podamos llevar, hermanos. Porque ser cristiano, hermanos, tiene que ser una alegría, hermanos, no una carga. En Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es nuestro bienestar lo que está procurando, pues su voluntad es agradable y perfecta. Eso dice en Romanos 12:2, un versículo que muchas veces nuestro querido pastor Celestino mencionó. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas, hermanos. No tenemos que pensar que la palabra de Dios es pesada, que la palabra de Dios es cargosa para nosotros, sino que todo lo que Él nos pide es por nuestro bien, para nuestra felicidad, hermanos. El discipulado no tiene que ser una situación de sufrimiento o desagrado constante, sino debe producir una alegría completa en nosotros. Tenemos que estar felices de ser cristianos, hermanos. Tenemos que estar agradecidos a Dios. Tenemos que estar contentos con su palabra, de estudiar su palabra, hermanos. Estamos diciendo: qué largo que el estudio. ¿Quién me va a leer todo este estudio? ¿Qué? Entonces no estamos amando su palabra, hermanos. Entonces no estamos amando a Cristo. Entonces no estamos amando a Dios, hermanos. Tenemos que ser sinceros unos
con nosotros mismos, hermanos. En primera de Juan 5:3 dice que sus mandamientos no son una carga, hermano. No son gravosos, dice. Pero fíjense cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice en la Reina Valera del 60. Y fíjense cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, dice hermano. Porque nosotros vencemos a este mundo por el Espíritu Santo de Dios que Él nos dio en el momento que nos arrepentimos, que vinimos a Cristo. Nosotros vencemos al mundo. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, hermanos, si sus mandamientos para mi vida está siendo una carga difícil de llevar, hermanos, si me estoy resistiendo, si mi carne se está resistiendo, es momento de analizarme bien y de pedir perdón, hermanos, de arrepentirme y que Dios me sane, que Dios me salve, que Dios me haga amar sus mandamientos, porque acá dice claramente que el amor a Dios es obedecer sus mandamientos, hermanos, y esto está escrito, y por esta palabra nosotros vamos a ser juzgados, hermanos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Está escrito, hermanos. Estamos terminando, hermanos. Les pido un poquitito de paciencia y terminamos. Cristo añade un mandamiento que no es nuevo, que os améis los unos a los otros. Esto no añade una carga más al discipulado, sino les da dirección. El amor es el espíritu en que hemos de cumplir los deberes del reino, cuyo rey es amor. Nosotros todas las cosas que hacemos para Dios tiene que ser con amor, hermanos. Por amor al hermano, por amor a nuestra esposa, por amor a nuestros semejantes. Y yo puedo decir, de hecho que ya son pesados los mandamientos de Dios, y aparte que son pesados, tengo que hacer con amor otra vez. O sea, aparte de todo lo que Dios nos pide otra vez, tenemos que hacer con amor nuevamente. Pero eso, hermanos, no tiene que ser una carga más, sino que tiene que direccionarnos. Que todas las cosas que hacemos tenemos que hacer con amor y por amor. En 1 Corintios 13, cuando Pablo habla de la preeminencia del amor, en el 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve, dice. Si no hacemos con amor, hermanos, de nada sirve, hermanos. Los apóstoles entendieron y cumplieron este mandamiento. La Biblia nos dice que su amor era un distintivo entre la gente que los observaba. En Hechos 2:44 al 47 queda registrado cómo era la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, cómo se amaban, cómo tenían todas las cosas en común, hermanos. Podemos ir a leer, hermanos, estamos terminando. Les pido nada más que me tengan un poquito más de paciencia a la gente que está siguiendo todavía, que está siguiendo el estudio. Hechos 2, hermanos, para ver cómo los apóstoles, los discípulos siguieron las enseñanzas del Señor Jesucristo. Dice en el 44, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así eran los primeros cristianos, hermanos. Qué lindo que podamos ser así también, hermanos, hoy en día entre nosotros. Qué lindo, hermanos. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda darnos sabiduría, hermanos, entendimiento, paz entre nosotros, hermanos.
Sabemos que no somos perfectos, hermanos. Sabemos que podemos fallar, que yo puedo fallar, que cualquier hermano, cualquier hermana puede fallar, pero que nos perdonemos, que nos aguantemos, que nos soportemos, hermanos, para que podamos crecer como iglesia espiritual que somos de Dios en este mundo, hermanos. Como yo os he amado, nuestro Maestro no nos está pidiendo algo que Él mismo no hubiera cumplido, pues encarnó el amor de Dios, el amor que está dispuesto a poner la vida por el ser amado. Él dijo, hermanos, no hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No estamos pues en ignorancia de la manera de amar que se espera de nosotros. Sabemos cómo amar y como Cristo nos amó, hermanos. Él dio todo por nosotros, todo. Su vida por nosotros, hermanos. Todo por nosotros. Su trono dejó por nosotros, hermanos. Cristo hizo hincapié en sí mismo al decir, porque ejemplos he dado, para así como yo os hice, vosotros también hagáis. Eso está escrito en Juan 13:15. Después que el Señor Jesucristo hubo cenado todo, dice que se ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Y lo que leímos acá, hermanos. ¿Qué ejemplo nos dejó, hermanos? Para que así como Él nos amó, nosotros también amemos a nuestros hermanos. Y con eso estamos terminando el estudio, hermanos, del día 22 de marzo. Aquí ya pasamos a las aplicaciones. Como siempre yo les digo, vamos a escuchar también el parecer de las personas, de los hermanos, si quieren agregar algo, si quieren preguntar algo. Con la ayuda del pastor, de las hermanas, de los hermanos, estaremos respondiendo, estaremos compartiendo la palabra de Dios. Dice las aplicaciones, dice, ¿cómo calificaría usted sus frutos para el Señor? ¿Abundantes, escasos o nulos? Nos invita este estudio a preguntarnos, hermanos, cada uno, si cómo estamos delante del Señor, si tenemos frutos abundantes, si estamos verdaderamente en su camino, hermanos. ¿Hay algo que te impide fructificar aún más? ¿Hay algo, hermanos, que nos impide andar en los caminos del Señor verdaderamente? Es hora de que dejemos todo en manos del Señor, hermanos, que Él nos ayude, que Él nos perdone, hermanos. ¿Cómo podemos permanecer en el amor del Señor? Ahora, hermanos, ya tenemos que tener más claro qué es estar permaneciendo en Cristo, qué es estar en Cristo. Tenemos que tener más claro ya después de este estudio, hermanos. Y yo primeramente, hermanos, que para mí primeramente es el estudio, hermanos. ¿Qué pasaría en su vida si usted dependiera completamente de Cristo? ¿Qué tiene que decir de Cristo? Y dejamos así, hermanos, para que cada hermano, para que cada hermana se haga estas preguntas. Si puede responder escribiendo, mejor todavía, hermanos. Y que podamos reconocer nuestra condición delante del Señor. Que podamos nosotros ser cada vez conformados más al carácter de Jesucristo. Porque sabemos que vamos a ser juzgados según su palabra, hermano. Según lo que Él dijo, hermano. Según lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Y hoy hemos leído, hemos estudiado una parte de eso, hermanos. Así es que, hermanos, con esto terminamos. Les pido disculpas una vez más por pasar la hora. Y yo le agradezco a los hermanos que han visto todo el video. Y que Dios nos ayude, hermanos, a entender su palabra. Yo, como siempre, les pido perdón en algunas partes si no he comprendido o no he expresado de forma correcta, hermanos. Yo les pido disculpas por el tono de mi voz y por los errores que hubiera podido cometer, que he cometido en este video, hermanos. Yo les pido perdón y les pido a Dios también que me perdone y les pido que nos pongamos en una actitud de oración para terminar el estudio delante de nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos perdón
delante de tu majestad, Señor, si estábamos sin fruto delante de ti. Te pedimos perdón, te pedimos que tú nos ayudes. Tu palabra dice que para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Dios Todopoderoso y Eterno. Te pedimos que tu infinita misericordia, Señor, tú puedas compadecerte de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Puedas limpiarnos verdaderamente y puedas hacernos fructificar en Cristo Jesús, como dice en tu palabra, para ser verdaderamente sus discípulos, discípulos tuyos, Señor, de tu Hijo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra infinitamente. Te agradecemos por la salud de nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por su familia, por todas las familias de la iglesia. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra, por permitirnos ser llamados hijos tuyos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.